El Triásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar perteneciendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. Debe su nombre a las 3 capas de roca que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti en sus estudios en Alemania y Europa noroccidental en 1834. Como ocurre con la mayoría de los periodos geológicos, las fechas exactas de inicio y fin son imprecisas en unos pocos centenares de miles de años. En el caso de este periódico, tanto el inicio como el final están marcados por importantes eventos de extinción. La extinción masiva del Pérmico-Triásico y del Triásico-Jurásico. Los primeros mamíferos, los cuales evolucionaron de los reptiles mamiroferoides, hicieron su aparición de este periodo posiblemente por los cambios de clima que hubo y la deriva continental que motivaron a la gran regresión marina del Triásico. Todas las tierras estaban unidas formando el supercontinente Pangea. Se caracteriza fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios, inicialmente representados por formas bípedas, carnívoras y de pequeño tamaño. No obstante, a finales del periodo ya se había diversificado a gran escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el planeta, llevando a la extinción a grupos anteriores como los arcosaurios más primitivos y los propios reptiles mamiróferidos con escasas excepciones. Clima. El clima del Triásico fue generalmente caluroso y seco y dio lugar a la formación de desiertos y vaporitas. El gran tamaño de Pangea limitó el efecto moderador del océano. Su clima continental era altamente estacional, con veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Vegetación. Las condiciones eran muy similares al Pérmico. Las plantas que florecían en la Eurasía estaban adaptadas a su clima seco y cálido. Entre la vegetación arbórea había algunas coníferas y ginkgos. Los helechos predominaban en las zonas húmedas junto con cicadeza con una morfología similar a las palmeras y algunos predecesores de los pinos actuales. El Jurásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Jurásico ocupa el segundo lugar, siendo el Triásico y precediendo al Cretácico. Comenzó hace 201 millones de años y acabó hace 145 millones de años. Debe su nombre a la cadena montañosa del Jura, en los Alpes, lugar donde el geólogo prusiano Alexander von Humboldt identificó este sistema en 1795. Este periodo se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la extinción de Pangea. Los paisajes del Jurásico fueron muy ricos en vegetación. El calor y el clima húmedo permitieron que las junglas, selvas y bosques formaran parte de gran cantidad de los paisajes jurásicos. Las primeras ranas aparecieron en el Jurásico. Los cocodrilos se encontraban ya plenamente establecidos. Grandes reptiles arcosaurios permanecían como dominantes del ecosistema terrestre. En este periodo, los saurópodos aumentaron significativamente su tamaño. Surgieron otros grandes dinosaurios con placas óseas en la espalda y defensas espinosas en la cola. En este periodo aparecen las primeras aves de pequeño tamaño. Durante el Jurásico, las más evolucionadas formas de vida marina eran los peces y los reptiles. Los ichthyosaurios sobrevivieron al cambio del periodo. Compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos, los cuales tenían aletas en vez de patas, y con los teleosteos, precedentes de la mayoría de los peces actuales. Los plesiosaurios son otro grupo destacado en este periodo, que no pudo llegar al siguiente, al igual que los cocodrilos con aletas. El Cretácico-Cretáceo es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Cretáceo ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico. El Cretácico duró desde hace 145 hasta 66 millones de años
El nombre Cretácico procede de la palabra latina creta, que significa tiza. Las capas de tiza y esquisito de esta época se amontonaron sobre el lecho de los mares. Con una duración de unos 79 millones de años, es el periodo del Faneozoico más extenso y es incluso más largo que toda la era Canezoica. Está comúnmente dividido en dos mitades conocidas como Cretácico inferior y Cretácico superior. América del Norte y Europa aún constituían una única placa, comunicando al Tetis con el mar boreal o protoártico. El Cretácico superior fue una época de grandes cambios. La inestabilidad tectónica se incrementó casi un 40% de los continentes. Quedó bajo el mar. El mundo cretácico fue escenario de un importante diastrofismo que influyó notoriamente en las relaciones tierra-mar y que frecuentemente estuvo vinculado con el desplazamiento de las placas. En el medio acuático se desarrolló un plancton muy variado. El Cretácico constituyó un momento favorable para la evolución de los dinosaurios, posiblemente debido a las grandes extensiones continentales y a la abundante vegetación existente. Se expandieron por territorios que no habían estado ocupados hasta entonces. Incluso ocuparon los océanos y compitieron con los peces. Las aves se hacen más comunes y los mamíferos que inician su evolución en esta época. Al final de esta era aparecen las primeras aves modernas. La vida en los mares y tierra parecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del periodo es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del periodo es relativamente precisa, pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la caída de un meteorito en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, conocida como el evento KT. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica.